la misma mesa, Sí, claro, ¿no? que eso no Faltaba existe. Mauricio Macri. Sí, me gustaría ver más, o sea, a mí me agota ya el tema del relato constante de la realidad y del poco, lo poco que se hace, ¿no? En cuestiones de decisiones políticas, y me parece que está faltando como ver más hechos, que empiecen a pasar a los hechos, de lo que dicen a lo que hacen, ¿no? Fernando, Sí. una cosita chiquita. Yo veo esta foto más en términos de darle continuidad a lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, que habló también de llegar a algunos puntos específicos de acuerdo, por un lado, y me pareció ver, me gustaría escuchar al resto qué piensan, una advertencia a un posible, hipotético, esperemos que no, gobierno de derecha en Argentina. Es decir, creo que la presencia, sobre todo ahí, de Moyano, implica un mensaje no solo hacia adentro en relación a darle continuidad a un posible acuerdo, sino también una advertencia de unidad de la clase trabajadora en relación a un potencial ¿Pero vos destructivo creés que esta ajuste. conducción de la CGT sería oposición a un gobierno de derecha? Yo creo que sí. ¿Y por qué no lo fueron antes? Bueno, porque las condiciones no son las No, mismas. no. No son las mismas. Claro. Bueno, déjame, sí, yo La te puedo cuestión- decir por qué no son las Ver mismas las para creer. condiciones. ¿Por qué no son las mismas las condiciones? Recordemos que en el 2015 Moyano estaba con Macri. Y hoy y después lo quisieron meter preso a Moyano. Hoy no está con Macri. Y es Sí, un Moyano. elemento clave de la CGT, clave. Digo, evidentemente hay un posicionamiento distinto. Y no solamente de la CGT. No solamente de la CGT y de algunos sectores, sino también, obviamente, de las otras centrales sindicales, No, las que otras están centrales, claramente sí. alineadas en contra de la derecha, y de los movimientos sociales, que tampoco estaban juntos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hoy hay una escena, y termino con esto, una escena de cara a dar batalla a un nuevo ajuste neoliberal que tiene en el mundo, curiosamente, esto que veníamos hablando antes, menos poder de Estados Unidos para imponerlo. Hoy se vino bueno. Hoy se vino bueno. Vos, después, te la digo ahora para picarte y después la vemos. Pero vos viste el cuentito del escorpión y la rana, la sabés. Sí, lo conozco. ¿Vos creés que el escorpión En su la ayuda? esencia. Vos decís que cruza el río, esta vez Las cruza el río. condiciones No, cambian a los actores, las condiciones cambian a los no actores. sé. Vamos a ver. Mariano, ¿cómo cumplió las expectativas que tenía este encuentro? Bueno, el análisis político no es lo mío, yo te voy a dar algunos datos. Bueno, diga. Este encuentro venía precedido de muchas novedades, de mucha expectativa, por una CGT que por primera vez en mucho tiempo, casi te diría que por primera vez desde la constitución de esta nueva conducción, que incluye un triunvirato con Daer, Acuña y con Pablo Moyano, que se sube a esta cúpula, por primera vez aparecía en un acto unitario, ¿sí? En un acto donde no iba cada uno por su lado, como había sucedido en otras oportunidades, donde Moyano no llegaba al palco, donde los otros estaban en el escenario y en soledad se construían relatos distintos de la misma convocatoria. Era un acto que venía precedido con un documento de consenso a donde ya se había planteado en algún momento no hablar de suma fija, por supuesto, porque eso parece un tabú, pero sí empezar a hablar de un umbral de ingresos, Claro. sí hablar de algo fundamental que me parece que irrumpe en la agenda y me parece que lo propone interesantemente la CGT para contrarrestar el discurso sobre la reforma laboral, que es, bueno, hablemos de reforma laboral desde la perspectiva de la reducción de la jornada de trabajo. Todo eso, todos esos datos que precedían a este encuentro y que quedaron plasmados en un documento bastante rico, bastante interesante, terminan deshilachados con el resultado de la convocatoria. Una convocatoria que se sabía que iba a ser en un estadio cerrado, ya de por sí es un dato que a muchos puede molestarles, que una CGT que debería responder a sus bases, a los trabajadores, tenga que celebrar el Día del Trabajador, probablemente uno de los hitos más importantes del folclore peronista, a puertas cerradas, y lo termina haciendo sin la participación de Pablo Moyano, que nuevamente manifiesta de este modo, con esta ausencia, un malestar con el resto de sus compañeros, con un alineamiento cada vez más marcado de la jefatura y de los sectores centralizados a favor de Sergio Massa, cuando él por ahora prefiere mantenerse en una línea diferencial respecto del ministro de Economía, no en contra, pero sí diferencial, a distancia también de Cristina Fernández de Kirchner, y a donde se ausentan también Mario Paco Manrique, a donde se ausenta, y este nombre es fundamental, Abel Furlan de la Unión Obrera Metalúrgica, Claro. nombres de peso propio, nombres con historial
y representantes de organizaciones que son muy importantes. En cambio, aparece Hugo Moyano, que con esta ausencia y esta presencia de un Moyano y del otro, también terminan hablando mucho más de las diferencias que hay hacia adentro del camioneros. Es decir, hoy lo que termina expuesto, con las buenas intenciones que venía precedido, terminan expuestas las diferencias que cruzan al movimiento obrero. Bueno, lo que está claro es que hay como se empieza a diferenciar, sí, los que están más cerca de Massa a los que están Me más gusta cerca de siguen Cristina. siendo- Me gusta Massa. Siguen siendo todos Sí. chabones igual, ¿eh? O sea, es algo que se ve en la Básicamente. foto y que Básicamente. hace un poquito de ruidito, ¿no? Sí. Uno ve la foto y dice, ¿dónde están las mujeres Básicamente, sí. sindicalistas? ¿Por qué no hay una mujer No, a la hay cabeza? mujeres sindicalistas, no están en... Claro. Pudo Hay- subir al estrado una que leyó un texto muy breve, es No la cierto. dejaron hablar mucho. Sí, no la dejaron hablar demasiado, creo que era del gremio de aeronavegantes, La no quiero, historia de no, nuestra no vida. quiero pifiar, pero sí, digamos, hubo como una voluntad de decir, vamos Claro. a poner una mujer a que A mí me protagonice brevemente, contaron, ¿no? a mí me contaron que Pinkwashing. usted en su juventud formó parte de la CGT. Bueno, mi juventud continúa, así que en ese caso yo debería decir que sigo siendo parte, pero la verdad que no, porque no puedo tolerar a un dirigente que hable, aunque sea, digamos, literalmente así, de que ellos están en contra de la derecha. No, al contrario, porque uno no puede volver al country. Tiene Claro, su casa, después- su auto importado y decir yo estoy en contra de la derecha. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, yo creo que esta CGT se tiene que despertar un poco más, no le salen los actos ni el día que van. No, ¿usted vio? ¿Usted vio? Sí, no sé por qué hicieron no. Tiene razón. Bueno, hay muchas quejas, sí, me recordaba un dirigente recién, hay muchas quejas también con la elección del día, con que haya sido el 2 de Sí, mayo. no se explica. A mí me parece que tiene una explicación. Pero el año eso. pasado no hubo ni marcha, no hubo nada. Bueno, a mí me parece que tiene una explicación Se van despertando de a poco, por eso. Claro. Yo creo que hay una explicación plausible que es el día, el 1 de mayo es un día de descanso, es una conquista y es un día de descanso para los trabajadores. El 2 de mayo es el día inmediatamente posterior, es el día hábil. Si no, se les el pide- primero le arruinas el fin de no se les semana pide a los largo. trabajadores Una ofrendar fiaca. su día de descanso, sino que se utiliza el siguiente. Para mí es Bueno. una novedad al respecto, es Igual, un claro. argumento No, El 1 de atendible. mayo es un es día un de día de lucha lucha, internacionalmente. Históricamente, el 1 de mayo es un día de lucha donde la clase trabajadora no solo recuerda a los muertos de Chicago, sino que siempre se plantea como un día de lucha de las deudas pendientes que tiene la clase trabajadora. Bueno, pero Mire, ahí me está. traje para usted, Fachoman, esta remera. Sí, A ver, mire. Ahí está. Los tres Bolilitas. monitos, mira. Ah, mire qué lindo. Ahora te digo una cosa, vos- Sí, vos me dijiste, Sí, tengo vos algo cre- sobre la CGT. podemos ¿Qué? suponer que todo esto que estuvimos perorando recién son Sí. las principales novedades que dejó el día de hoy relacionado con el sindicalismo. Sí. No, hay una placa. Oh, Se muda. no. Oh, ¿Ves la fachada esa? sí. ¿Te suena esa fachada? Sí. Claro. Azopardo 802, uno de los edificios más emblemáticos de la historia de la Argentina, por supuesto, donde transcurrió una parte sustantiva de la historia, un edificio donado por la Fundación Eva Perón, donado en Sí. persona por la mujer de Juan Perón, a donde descansaron sus restos, Sí. de donde los sustrajeron los militares de la Revolución Fusiladora para llevárselos ¿Y se van de ahí? del exilio muchos años. Consiguieron un piso en Puerto Madero. No sea puedo chicanero, creer. no, a veces es una chicana. ¿Por es qué una no? chicana. Yo me quedo con ese título ¿A dónde va a que ir? me parece que ¿No sabe a dónde va a ir? va a llamar la atención. A Nordelta. Está en debate. La respuesta a ¿se muda la CGT? Es muy probablemente sí. Y esto es un anticipo que detona, es una bomba, me lo aclara Y eso Rodo que lo Bolas. van a convertir en museo, ¿no? Bueno. Imagino. Parte sí. Un Por eso, emblema. vamos de a poco con la información porque es muy importante. Sí. De esto empieza a hablar hoy a la mañana Mario Manrique cuando dice, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando en la CGT. Mario Manrique está dando señales de que en cualquier momento se va. ¿Pero qué dice? Yo no estoy de acuerdo que se venda el edificio de la CGT, me parece un disparate que se lo estén regalando a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ese título, ¿Y que por a qué se muchos lo nos están dejó regalando a helados, Horacio Rodríguez Larreta? lo fuimos a cotejar y lo que responden dentro de la CGT es ni. Es decir, no se vende el edificio de la CGT. Qué raro. por lo Y después menos, se enoja por la dejémoslo chicana. claro, no. No se vende el edificio de la CGT, Sí. pero la mudanza sí es algo que está en proceso. ¿Qué es lo que dicen dentro de la cúpula de la CGT? Es que la central obrera, el edificio de Azopardo, les está quedando chico. No nos olvidemos que en la última reorganización de la CGT se triplicó el número de secretarios, de miembros del Consejo Directivo, la incorporación del cupo femenino. Luana, Sí. deberás Bien, reconocerle al sí, menos sí, ese sí, gesto sí. que tuvieron dentro de la CGT, hizo que hay mucha demanda de oficinas que no entren en el mismo edificio, y lo que se está buscando es otro edificio en gestión con Juan Manuel Olmos, con el vicejefe de gabinete, para que el organismo de administración de bienes del Estado, el AVE,
les termine otorgando un edificio para el funcionamiento de una parte administrativa y ejecutiva de la CGT. Y que quede en la Central Obrera, por un lado, el Salón Felipe Vallese, lo que tiene que ver con la historia con Eva Perón, que queda reservado para un museo, y parte de las actividades se van a otro edificio en San Telmo que todavía están buscando. Hay una posibilidad concreta de que se mude la CGT. Confirmado que Puerto Madero no. Bueno, Puerto Madero queda un paso. Ay, por eso lo dije. Vos tenés un prejuicio con Puerto Madero. No. ¿Vos crees que Puerto Madero, No. hay muchos funcionarios del kirchnerismo también que han Pero- vivido en Puerto ¿Pero Madero? ¿Por qué me pegas al kirchnerismo? Yo le digo una No, cosa, ¿del kirchnerismo? yo le digo Mire, al museo me parece bueno, yo metería a los dirigentes en el museo y el edificio sí que lo meto a la reta. Perdón. No, pues después me dicen del kirchnerismo No que yo. decide. Alberto Fernández no vivía en Puerto Madero hasta Pero, asumir como presidente. perdón, yo no Departamento- Vos estigmatizo. tenés un prejuicio con Puerto Madero. ¿Querés que te tire Hacele, ¿eh? otra primicia, Fer? Pará, sí. Yo dije simplemente que pensé les queda cerca, Sí. es agradable porque no Puerto Madero. Pero está bien. Pero no puede. Hay una lengua de río de distancia. No, Lo van a hacer en zona norte para que les quede, no tengan que viajar tanto por Panamericana. Claro, ¿vio? Sí, Mira, yo ahí te tiro quiero decir una otra- cosa, ¿sabes por qué? Porque hablar de la clase trabajadora, identificarlo con los tipos que viven en grandes mansiones, etcétera, Sí. etcétera, es hablar de la pequeñez por el todo. La mayoría de los dirigentes no, pero sindicales... estamos hablando de la- no. quiero decir... No, pero no, Esta estoy, dirigencia de la no CGT. estoy cuestionando lo que ustedes dicen. Quiero advertir Chicos, de que en esta la dirigencia de la Argentina CGT hay una tendencia a identificar al movimiento sindical No. con la lógica de No, los ricos. Y no es así, la pero, mayoría perdón, son... Estamos hablando, No, estamos usted. hablando de... Pero está bueno que Sí, lo aclare. sí. No estamos hablando de la dirigencia sindical. Estamos hablando de los que conducen la CGT, que acordaron con Mauricio Macri, que no te pelean una paritaria, que sí están acomodados económicamente Sin y que duda. son grandes empresarios. Pero no- No pero estoy eso- hablando de pero Vanessa eso no Sini, son las igual estoy expresiones hablando de del Carlos sindicalismo. Castellano. No Podemos son las expresiones del podemos sindicalismo. coincidir con la No sé, caracterización siguen todos ahí, ¿eh? política. Siguen todos Yo ahí. me- yo no- Menemista, no me reduciría macrista, todo- kirchnerista, todos ahí siguen. Yo no